Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por mi persona Valeria Hernández, Solillera Aldana, Betsy Marmaza, Carlos Mast e Isabela Macia. Hoy hablaremos acerca de la psicología experimental, la cual enfrenta retos actuales como integrar tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos sin perder el rigor científico. También se debe considerar la diversidad cultural y las diferencias individuales y también al tiempo mantener un firme compromiso ético, especialmente en manejar información digitalizada. El objetivo es avanzar con la ciencia y la sociedad sin dejar de buscar evidencia sólida para comprender la conducta humana. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Isabela Macia, HPS 2330019B, y yo les voy a hablar sobre la psicología experimental. Bueno, esto es una rama fascinante ya que estudia el comportamiento humano desde una perspectiva científica. Para empezar, es importante entender los procedimientos que utilizan la misma. Esta disciplina se basa en el método científico. Primero se observa un fenómeno y luego se formula una hipótesis. Es decir, se diseña un experimento controlado, se recogen los datos y finalmente se realizan los resultados. Un ejemplo clásico es el trabajo de Skinner, que utilizó cajas de condicionamiento para estudiar cómo los estímulos afectaban la conducta en las ratas. Este procedimiento permite obtener resultados objetivos y replicables, lo que da validez a las conclusiones. Bueno, ahora bien, ¿qué es la psicología experimental? Es una rama de la psicología que busca comprender cómo los procesos mentales y conductuales se dan mediante experimentos controlados. La misma estudia temas como la memoria, la percepción, el aprendizaje y las emociones. Esta disciplina se conoció formalmente en 1879, cuando Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Desde entonces ha evolucionado para convertirse en una herramienta clave en la investigación psicológica de hoy en día. A lo largo del tiempo han surgido distintas teorías distintas de estas ramas. La primera fue el estructuralismo, propuesta por Wilhelm Wundt en 1879. Él básicamente creía que la mente podía estudiarse analizando sus componentes básicos a través de la introspección. Luego aparece el funcionalismo, que fue desarrollado por William James en 1890. Esta teoría básicamente se enfoca en cómo los procesos mentales ayudan al individuo a adaptarse a su entorno. James escribió las obras principales titulada Principles of Psychology. Y bueno, luego de esto destaca la importancia de la conciencia como proceso activo. Más adelante surge el conductismo, impulsado por John Watson en 1903. Él rechazó la introspección y propuso que la psicología debía centrarse en el comportamiento observable. En su obra, La psicología como la del conductista, Watson afirma que el entorno es el que moldea la conducta. Otra teoría importante es el condicionamiento clásico, desarrollado por Ivan Pavlov, en 1903. Pavlov demostró a través de diversas cosas cómo los estímulos pueden asociarse para demostrar respuestas automáticas en su famoso experimento con las palomas y las campanas. Con los perros y las campanas, lo que desarrolló que fuera más medible todo. La psicología experimental ha tenido una evolución bastante notable, desde los estudios de Gustav Fenesch en 1870 hasta la relación de estímulos físicos y sensaciones, hasta el surgimiento del conductismo. Más tarde, la psicología cognitiva, esta disciplina, ha ido adaptándose a nuevas formas de entender la mente. En 1959, Noam Chomsky criticó el conductismo y dio paso a una nueva era centrada en los procesos mentales internos como el lenguaje y la memoria. Esta evolución refleja cómo la psicología experimental ha pasado de estudiar lo observable a explorar lo invisible, es decir, los pensamientos, las emociones y la cognición. Para concluir con mi punto, podemos decir que la psicología experimental ha sido clave en el desarrollo de la psicología como una ciencia, ya que sus métodos rigurosos han permitido descubrir cómo aprendemos, cómo percibimos el mundo y cómo respondemos ante los diversos estímulos. Hoy en día sus aplicaciones son demasiado amplias, desde la educación, la terapia conductual, hasta la neurociencia y la inteligencia emocional. Como dijo Wilhelm Wundt, la psicología debe ser una ciencia de la experiencia consciente y gracias a la psicología experimental, esta experiencia puede ser comprendida, medida y transformada. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pasar a mi compañero el siguiente punto. Para
hablaremos del método inductivo, que es una base fundamental en la investigación científica. Este consiste en observar casos particulares y a partir de ellos formular conclusiones generales o teorías. Kerlinger y Lee en el 2002 lo definieron como inferir enunciados generales a partir de la observación de casos específicos. Esta cita subraya que las conclusiones en ciencia se basan en datos observables y no en ideas preconcebidas. En psicología experimental, este enfoque es clave cuando los investigadores recolectan grandes cantidades de datos en experimentos controlados, como por ejemplo si imaginamos un estudio en el que se analice la memoria de personas en distintas edades. Se puede registrar detalles como rapidez de respuesta y tipos de errores. Al identificar estos patrones, los investigadores pueden proponer teorías como por ejemplo que la memoria de trabajo disminuye gradualmente con la edad, mientras que la memoria a largo plazo se mantiene estable. Ahora, en sentido contrario, el método deductivo, que parte de una teoría o principio general y con base en él se elaboran ciertas hipótesis específicas que luego se prueban en la realidad. Karl Popper en el 2002 afirmó que la ciencia progresa mediante conjeturas y refutaciones. Esto significa que las teorías científicas solo se fortalecen cuando logran superar pruebas de falsación rigurosas. En psicología, este método es esencial para comprobar o refutar teorías existentes y así asegurar la solidez del conocimiento. Como por ejemplo, tomemos la teoría del condicionamiento operante de Skinner, que sostiene que un comportamiento reforzado tiende a repetirse. Un investigador podría diseñar un experimento para verificar si los refuerzos positivos o los elogios o recompensas aumentan una conducta específica en estudiantes de primaria. Ese podría ser un ejemplo. En cuanto a la relación entre ambos métodos, la ciencia no avanza solo por inducción ni solo por deducción, ambas se complementan. Muchas investigaciones comienzan inductivamente recopilando datos para proponer una teoría y luego continúan deductivamente, poniendo a prueba esas ideas en estudios de casos concretos. Esta combinación permite equilibrar la creatividad al descubrir patrones nuevos con el rigor científico necesario al verificar estas hipótesis. Cuando hablamos de las técnicas de investigación, pues, definiendo la psicología como una disciplina científica, esta comparte estrategias en el método científico y desarrolla un conjunto de métodos que son particulares y se adecúan a la naturaleza de su objetivo. De aquí podemos decir que la metodología se basa en el estudio de las estrategias y las tácticas de investigación utilizadas para la obtención de los conocimientos. El método viene siendo una expresión del procedimiento general que constituye un método científico y las técnicas son los modos para realizar las diferentes etapas de la investigación. También podemos decir que las técnicas de investigación son un procedimiento que se usa para recopilar, analizar información. También esto se hace en el marco de un método de investigación. Las técnicas de investigación incluyen encuestas, entrevistas, observaciones, experimentos, entre otros métodos. También la aplicación de una técnica conduce a una información, es decir, un soporte o un instrumento para el procesamiento de los datos que pueden ser recuperados, analizados, interpretados. En cuanto a la técnica de investigación definida como la observación, esta consiste en visualizar mediante la vista, o bien sea de una manera sistemática, un hecho o un fenómeno, una situación que se produzca, bien sea en la naturaleza o en la sociedad, en función de los objetivos preestablecidos en la investigación. Aquí podemos decir que todo un problema de investigación se aborda de primera línea, bajo la observación. Observar también significa identificar las características de los elementos y de los objetivos del conocimiento, del objeto del conocimiento. La observación también es científica y nos permite realizar de una forma racional y estructurada para atender los objetivos previamente formulados. Y los resultados de la observación nos permiten el marco teórico y las referencias para ser adoptadas por el investigador.
De aquí podemos definir varios tipos de observación. La de participante, no participante, la sistemática o la no estructurada o libre. Cuando decimos de la no participante, es cuando el observador observa o hace el estudio de manera neutral, sin involucrarse con el medio en el que está haciendo su estudio, su investigación. En el de participante, el investigador forma parte de la comunidad donde se desarrolla el estudio. En cuanto a la investigación sistemática, esta se realiza con algunos elementos que puedan ser apropiados, como fichas, cuadros. Son elementos técnicos que nos puedan hacer un prediseño de los elementos que se quieren observar. Y la no estructurada o libre, llamada también de manera simple, es la que se realiza sin ayuda de ningún elemento técnico o especializado, es decir, no hay una guía que especifique los aspectos para ser observados. Hola, gusto en saludarles, profesor, compañeros. Mi nombre es Betsy Marmaza y para continuar con las técnicas de investigación vamos a hablar específicamente del estudio de caso. Esta técnica, de acuerdo con la definición de Monges 2011, es un estudio exclusivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo cual permite conocer de forma amplia y detallada a los mismos. Se dice que ese tipo de investigación es apropiada en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, situación actual, interacciones con el medio, de una o pocas unidades, bien sea individuos, grupos, instituciones o comunidades. Para poner un ejemplo más específico de este caso, creo que todos los que somos estudiantes de psicología, en cada una de las materias, los profesores para asignar una actividad, nos han hecho referencia a un estudio de caso cuando quieren que analicemos, busquemos síntomas, patologías, demos diagnóstico, nos asignan un estudio de caso, que no es más que la descripción detallada de ese elemento o ese individuo que vamos a analizar. Vamos a resaltar dos características importantes, de acuerdo con este mismo autor, que tiene el estudio de caso. En primer lugar, este tipo de investigaciones tiene como característica el estudio a profundidad de una unidad de observación, como ya lo dijimos, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad durante su ciclo de vida o un segmento de ella. Y B, son particularmente útiles para obtener información básica, planear investigaciones más amplias y más profundas, pues debido a lo intensivo de la indagación arrojan importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados más exhaustivamente. Monges nos proporciona además 4 aspectos que nos permiten o que nos direccionan a seleccionar o a elegir el estudio de caso como una de nuestras estrategias o técnicas de investigación. En primer lugar, hace énfasis en el propósito. Es decir, cuando el investigador está interesado en comprender, descubrir e interpretar o profundizar aún más de algún caso, más que en probar alguna hipótesis. No se trata de probar ninguna hipótesis, se trata de profundizar en la investigación. En segundo lugar, la conceptualización. Cuando el caso es un instrumento, un punto de referencia para comprender algún fenómeno general, sea alguna patología, etc. 3, el punto de vista epistemológico, cuando no se considera un hecho aleatorio, singular y no se requieren casos promedio que validen los resultados de esa investigación. Y por último, el criterio de validez, el carácter probatorio de un caso que va a depender de su autenticidad y no de su frecuencia o de la frecuencia con la que se presente. Como otra técnica de investigación, hablaremos de la encuesta. Es una técnica que se utiliza para recopilar información de un gran número de personas. Se trata de una herramienta versátil y accesible que permite a los investigadores obtener información acerca de los comportamientos, actitudes, opiniones, poblaciones, objetivos.
De acuerdo con la definición exacta de Niño y Núñez, la encuesta es una herramienta que se lleva a cabo mediante un instrumento de interrogación. Está dirigida o direccionada solamente a personas. Proporciona información sobre sus opiniones, comportamientos y percepciones. Puede tener resultados cualitativos o cuantitativos y se centra en preguntas establecidas con un orden lógico y un sistema de respuestas escalonado. Actualmente, y debido a lo que ha sido nuestro desarrollo tecnológico, las encuestas pueden realizarse de muchas maneras. Pueden ser en línea, por teléfono, escritas, por correo, en persona. Cada método tiene sus propias fortalezas y debilidades y los investigadores son los que van a elegir el método más adecuado de acuerdo a la necesidad y a sus objetivos. Como una de las principales ventajas de la encuesta, tenemos la capacidad que brinda para recopilar información de un gran número de personas y en un tiempo muy corto. Por otro lado, también son una herramienta muy eficiente y económica que permite a los investigadores recopilar información mediante un método de comunicación sencillo, que es mucho más económico que otro tipo de técnicas, como por ejemplo las entrevistas. Y entre los desafíos o las desventajas encontramos, en primer lugar, la falta de representatividad, ya que los participantes en una encuesta pueden no ser una muestra representativa de la población que será objeto de estudio. Y además, la calidad de los datos obtenidos en las encuestas dependen en gran medida de la calidad de las preguntas y del diseño de la encuesta como tal. Medina, Rojas y Bustamante establecen criterios que le permiten al investigador elegir la encuesta como una técnica de investigación. En primer lugar, establecer que el estudio va a tener solo datos numéricos y que por ende va a haber que probar alguna hipótesis. Punto 2, entender que la encuesta parte de la operacionalización de las variables y de una problemática de estudio. Número 3, el instrumento debe tener criterios de confiabilidad y validez para poder ser aplicado. Número 4, existen o existirán preguntas abiertas y estas preguntas abiertas luego deben ser segmentadas o agrupadas y con fundamento teórico. Y por último, los resultados de las encuestas se presentan en tablas, frecuencias o gráficos y deben utilizarse estadísticas descriptivas diferenciales para poder presentar o exponer los resultados. Por último, vamos a definir brevemente los tipos de encuesta. En primer lugar, vamos a definirla de acuerdo a la metodología de investigación. De acuerdo a esto, las encuestas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, aquellas basadas en preguntas y respuestas numéricas que permiten recopilar y analizar datos estadísticos. Y las cualitativas están basadas en preguntas abiertas de discusión grupal que permiten una comprensión profunda y fundamentada en algún tema de investigación. Y por otro lado, dependiendo del medio que se utilice para realizar la encuesta, tenemos algunos tipos que son encuestas por internet, cuando los cuestionarios se responden en línea, encuestas por correo, los participantes reciben el cuestionario y pueden devolverla, encuestas telefónicas, encuestas en personas, encuesta mixta, donde se combinan varios de estos métodos. Y por lo general, la elección de la clase de encuesta va a depender de los objetivos de investigación y de la población objeto de estudio y además también del presupuesto disponible del investigador. Gracias. ¿Qué es la correlación? Es una herramienta estadística fundamental para la psicología. Su propósito es examinar y describir la relación entre dos o más variables. Sin embargo, es vital aclarar desde el principio que correlación no es casualidad. Investigaciones de contingencia. La relación de categorías, concepto y aplicación. Ahora bien, las investigaciones de contingencia se centran en la relación entre variables, categorías o nominales, donde los datos se clasifican en grupos como indican los manuales del SPM, SS. Esta técnica se utiliza para ver si la ocurrencia de una variable está contingente a la de otra. La herramienta principal para este análisis es la prueba de Chi cuadrado, como lo vemos aquí en la lámina, que evalúa si la diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas en una tabla de contingencia es estadísticamente significativa. Ahora bien, como tenemos aquí en la lámina un ejemplo,
Y es que imaginemos que queremos saber si existe una relación entre el tipo de terapia recibida, ya sea cognitivo-conductual, psicodinámica o humanista, y la mejora del paciente es sí o no. Organizamos los datos en una tabla de contingencia. La prueba X al cuadrado nos dirá si la mejora de los pacientes depende significativamente del tipo de terapia o si las diferencias observadas son productos del azar. Esto nos ayuda a identificar una posible asociación, aunque no nos dice por qué ocurre. Coeficiente de correlación, la relación numérica, concepto y tipo. El coeficiente de correlación mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables cuantitativas, en este caso numéricas. El más utilizado en psicología es el coeficiente de correlación de Pearson, como lo indicamos aquí, y es que como lo describe Kerlin y Lee en el año 2002 en su libro Investigación del comportamiento, es una medida fundamental para variables con escala de intervalo o de razón. Como ejemplo, supongamos que un psicólogo investiga la relación entre las horas de estudio y la calificación de un examen en un grupo de estudiantes, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Se calcula un valor, por ejemplo, R es igual a 0,75. Esto nos indica una fuerte correlación positiva. A más horas de estudio, las calificaciones tienden a ser mucho más altas. Sin embargo, este resultado no nos permite afirmar que el estudio causa las buenas calificaciones, ya que puede haber otros factores involucrados como la inteligencia o la motivación. Ahora muy bien, para concluir, integrando los conceptos que ya hemos visto en las láminas pasadas, las investigaciones en contingencia y el coeficiente de correlación son ambas técnicas para estudiar la relación entre variables. La contingencia se aplica a datos categóricos y se enfoca en si existe una asociación. El coeficiente de correlación se usa para datos numéricos y mide la fuerza y dirección de la relación lineal. Ambas técnicas son descriptivas y no pueden establecer casualidad. Sirven para generar hipótesis o predecir resultados y sí un complemento esencial para la psicología experimental, que sí busca establecer relaciones de causa y efecto. Muchísimas gracias.